y no tienes probabilidad de vida, ¿no? Y me dio un mes, me dijo, tienes un mes de vida. Yo, subí a la sillita ya para tomar el veneno y colgarme, ¿no? Me puse la soga al cuello y resulta de que ahí tocaron no tenía timbre, antes era la puerta de madera de afuera, entonces tocaron la puerta. Ahí me descubrieron, me dice, está embarazada. Y ahí recién yo tenía unos sentimientos encontrados porque decía, ¿qué hago? O sea, Señor me va, le hablaba a Dios, decía, no, me estás quitando la vida y a la vez me das otra. Y hasta que le dije, sabes, no siento nada, me dan pena lo que oran, porque oraban con tanta fe. Y yo le decía, no, ya no los traigas. Una vez que nació mi hija, no quería saber el sexo y era hija, era mujercita. Y cuando salió me dice, todo ha salido bien, me dice, está aquí, está viva. Y yo pensé que ese rato me iba a morir. Ahí recién ya cuando nació y todo eso, recién agradecí a Dios. Recién vi, cuando estaba ahí decía, Señor, gracias, así. Primeramente quiero decir, sí, de que yo llegué al Señor por una enfermedad, porque estaba cursando una enfermedad. Entonces, desde pequeña, siempre como dice, ahora que conozco la palabra, dice que Dios te cuida desde el vientre de tu madre, ¿no? Esa vez no entendía eso, pero realmente ha sido así. Cuando desde niños, alguna vez hemos sido... no hemos tenido una niñez buena, ¿no? Éramos niños de la calle con mi hermano. Después de eso, siempre había personas de que nos llevaban a la iglesia, ¿no? De una u otra manera, y nosotros íbamos, como éramos pequeños, íbamos más por los juguetes, ¿no? Que hacían Navidad o para alguna situación, algún domingo, que hacían tecitos y todo eso. Posteriormente, ya fuimos, mi mami se salvó porque estaba enferma, ya vivíamos con mi mami, ella nos sacó adelante, estudiamos y salí profesional. Entonces, antes de que salga profesional, faltaba un año, tenía unos dolores, pero no me percaté de nada, no tenía dolores así esparcidos, digamos, ¿no? Una temporada me dolía los pulmones, otra los riñones, así otro día el estómago, así. Iba a los diferentes especialistas y resulta de que no me decían nada, me trataban por cada cosita, no, es infección o es por el frío y todo eso. Después murió mi mamita, entonces yo ya me quedé sola. Y resulta de que viajé, me gusta mucho viajar, y resulta de que igual me vino un resfrío fuerte me vino un resfrío. Entonces yo fui donde el neumólogo, él me dijo de que sí tienes algún problema, pero no, y así pasó un año y no me dijeron nada, ¿no? No se pasaba, ya no fui tampoco. Entonces había un año en que fui al oftalmólogo, ¿no? Usaba esas veces, han aparecido, yo tenía miopía y han aparecido los lentes de contacto, entonces yo quería tener eso, no usar los anteojos, ¿no? Entonces ahí me hice hacer, eran carísimos, entonces a la semana que me hice hacer me molestó como una basurita, entonces el doctor me dijo, sí, ya. Volví donde el contactólogo y me dijo, es que lo has rayado, me dice, no, el lente no tenías que cuidarlo bien y todo eso, pero no tenía ninguna situación de rayarlo así, ¿no? Y yo dije, bueno, una semana antes me hice hacer otro, de un ojo nada más, no sé por qué era caro. Entonces me hice hacer otro y igual a los 3 días me dijo, me puso, me lagrimaba, ya no toleraba ya el lente. Y ahí fui donde un oftalmólogo, decía, ya no voy a ir donde el contactólogo porque él por ganar dinero, quién sabe, me estaba diciendo otro y otro. Entonces fui donde el oftalmólogo y donde un médico, ¿no? Entonces he entrado y me dice la consulta, ¿qué es tu problema? Le dije, eso no es, vio mis lentes, le dije, esto es lo que pasa. 5 minutos le hablé y él me dijo, bueno, ven allá. Me dice, tu problema no es de los ojos, me dice, es otro problema. Y yo me he asombrado porque yo decía, tanto he pagado esa consulta para venir porque era privada. Entonces así como les digo, hermanos, ha entrado, entré y me dice, sí, me ha visto en su maquinita. Me dije, no ha durado ni 5 minutos esa consulta. Y me dijo, no es tu problema de los ojos, es otro. Miro, tienes que, si quieres, utilizar nuevamente los anteojos, me dice, para que no te irrite más los ojos.
y me dio un laboratorio así, y primera vez que veía que un oftalmólogo de laboratorios, ¿no? De sangre y de todas esas cosas. Y cuando volví resulta de que me hice hacer los laboratorios y evidentemente tenía otra cosa, ¿no? Entonces los resultados, yo era de curiosa, entonces lo abrí y no sabía qué era. Yo soy enfermera, pero pese a que yo no sabía por qué decía LES y no sabía qué significaba todo eso y decía altamente positivo. Entonces cuando fui y investigué primero sobre eso y decía lupus, tampoco sabía qué era porque no era mi área de estar ahí, ¿no? Entonces lupus decía, eritematoso sistémico, entonces, o sea, como una esperanza, algo así. Volví donde el doctor, ¿no? Y decía, doctor, ¿es esto? Le digo, ¿qué es esto? Le digo así. Y me dice, sí, hija, te he dicho que no es de los ojos, entonces tienes que buscar un endocrinólogo y así. Entonces fui allí y yo, bueno, vivo sola, ¿no? Entonces resulta de que no tenía familiares cercanos y más que una cuñada, digamos, que tampoco le hablaba mucho. Y resulta de que fui al doctor y así a secas me dijo, ¿no? O sea, de que esta enfermedad es como un cáncer de la sangre, ¿no? Es igual que la leucemia, pero es de tus defensas. Tus defensas se autoeliminan en ti mismo, en tu cuerpo. Y no tienes, es altamente positivo y no tienes probabilidad de vida, ¿no? Y me dio un mes, me dijo, tienes un mes de vida. Y yo me fui y no sabía qué hacer. Y decía yo, no sé cómo era eso, o sea, si me vendría así de golpe, me va a venir así de a poco, decía así, no sabía. Entonces resulta de que estaba esperando y decidí suicidarme, ¿no? Porque era sola y yo quería suicidarme, ¿no? Entonces, como era enfermera, tenía bastantes medicamentos a la mano. Había escuchado esas veces de que había personas que se querían suicidar tirándose o haciendo algo y que no lo conseguían. Entonces yo me quería asegurar y me puse, o sea, primero me preparé con medicamentos, ahorcándome y tomar raticida, o sea, todo en uno. Y no venía a la casa nadie, vivía sola, entonces había una amiga que venía cada sábado. Y yo planifiqué porque decía mi hermano vive lejos, entonces decía me va a descubrir recién dentro de una semana, entonces yo había preparado matarme un lunes. Entonces esa mi amiga venía los sábados y decía el sábado recién me va a encontrar bien muerta, ¿no? Entonces resulta de que ese lunes me preparé, hice todo, estaba de vacaciones en mi trabajo y preparé todo así, ¿no? La soga, todo lo preparé y ya me iba a ir y lo quemé todos los documentos, todo así para que no culpe a nadie, o sea, de decir que no, y solamente decía que he dejado una carta más diciendo que me entierren, no me gustaba esa vez el ataúd blanco, entonces decía quiero esto y quiero el otro. Y dejé una carta y me fui, o sea, me fui a un cuarto, al final tenía y vivía sola, como les digo, en la casa, entonces cuando estaba a punto de hacerlo, subí a la sillita ya para tomar el veneno y colgarme, ¿no? Me puse la soga al cuello y resulta de que ahí tocaron o sea, no tenía timbre, antes era la puerta de madera de afuera, entonces tocaron la puerta, o sea, antes de hacerlo. Y yo decía, ay no, ¿quién es o quién me ha mirado? Porque no había ni ventanas siquiera, o sea, había un cuartito que tenía una ventana chiquitita y estaba tapada y yo decía, ¿quién es? Y para eso me saqué la soga, ¿no? Del cuello y bajé y de quién será, y decía, ¿y quién será? Y resulta de que cuando fui a abrir era mi amiga, la que venía los sábados y vino llorando y me dice, era como una hermana, así que alguna vez se quedaba, así que hablábamos con ella, ¿no? Entonces vino y me dijo, he tenido problemas con su esposo, ¿no? Entonces, he tenido problemas con su esposo y ella estaba embarazada y me dice, tenido problemas y ya no lo aguanto más y le dije que me voy a ir y por eso me he venido a quedar donde ti, Carmelita, te apoyaré, me dice, o sea, recibíme, o sea, vamos a estar juntas, y no sabía qué hacer, me quedé bien pasmada, bien así de decir así, ¿qué ha pasado? Digamos, y como era en un cuarto muy aparte que lo hice todo, eso me preparé, solamente lo cerré y ya así pasó, ¿no? O sea, de que ya no pensé, pero todavía tenía latente eso y no tenía ganas de decirle a nadie nada. Posterior a ello ya realmente me vino la crisis y
ya, sí, y ahí volví al médico y ahí ya le comuniqué a mi cuñada todo aquello, entonces querían hacer muchos tratamientos, todo, pero igual. Y en el transcurso de eso yo me fui a despedir de unos tíos que tenía allá, lejos en Villamontes, y tenía ya un pretendiente, entonces a mí ya me ha valido todo y yo estaba en la mente que me iba a morir, ¿no? Entonces de ahí me había venido embarazada porque a mí no me importaba nada. Entonces cuando ya me vieron los doctores y me dijeron de que no hay esperanza, que sí vas a tener poco tiempo de vida. Y resulta de que, bueno, no sabía y estaba ahí esperando cómo iba a venir todo aquello. Me han empezado a hacer tratamientos, todo aquello, eso, y tampoco ya tenía mucho dinero, para el tratamiento era muy caro, no me cubría el seguro. Y ahí en eso, no sé si sería por el embarazo que estaba, que no sabía yo, y se acentuó los síntomas y ya me vino una crisis muy deprimente. Entonces fui a donde otro doctor y me dijo, no avisé a nadie que tenía esa enfermedad de lupus. Entonces fui normal y le dije, tengo esto o el otro, así. Y resulta de que ahí me descubrieron, me dice, está embarazada. Y ahí recién yo tenía unos sentimientos encontrados porque decía, ¿qué hago? O sea, Señor, le hablaba a Dios, decía, no, me estás quitando la vida y a la vez me das otro. Me da gusto que estar embarazada, decía, va a ser mi razón de vivir, va a ser mi impulso, decía, no, ese bebé, para tenerlo, pero me voy a morir, o sea, sin tener embarazo, así me voy a morir, ¿y qué hago yo? Decía así, o sea, era una confusión total en mí. Y posteriormente volví donde el doctor primero que me había desahuciado y le dije que me ayude, no, o sea, si estoy embarazada. Y no me volvió a confirmar de que si aún cuando no estabas embarazada tenías un mes de vida y ahora imagínate vos, me decía, si con el embarazo no. O sea, lo tienes que perder, podemos salvar algo, podemos hacer por tu vida, ¿no? O sea, poner corticoides, tú sabes, así. Y resulta de que en ese transcurso de todo ese tiempo he tenido 2 crisis o 3 crisis y trataba de buscar a los médicos, mejores médicos, trataba de decir, quería escuchar de que me voy a salvar o que mi hijo se va a salvar o mi hijo que estaba al curso. Y nadie me decía eso, no me decían otros que si pasas el 3er mes te vamos a ayudar, te vamos así. Y pasé y bueno, por otro lado era que ya no tenía el dinero. O sea, ya estaba sola, estaba así con el embarazo en adelante y igual, o sea, todo era mi sueldo para los medicamentos. Y ahí una vez le hablé a mi amiga, una amiga que tenía de la universidad, y con ella alguna vez habíamos ido a la iglesia y ella me dijo, sabes, es Dios, todo lo que te ha pasado es por Dios y Dios te está cuidando. Y yo ahí he sentido, decía, no tenía nada de fe. O sea, ahí he sentido que decía, tenés que tener un granito de arena, decía, la fe como un puntito de mostaza, como el grano de mostaza, decía. Y he visto la mostaza era bien pequeñita, entonces ni eso tenía. O sea, no estaba vacío mi corazón y no tenía nada, o sea, sentí que Dios me había fallado, o sea, que Dios no estaba conmigo. Y resulta de que poco a poco ella oró conmigo, me dijo, sabes que Dios no hace las cosas inconclusas, así. Yo decía, ¿por qué? Porque ahora me da una razón de vida que es un bebé o una compañía o algo que necesito. ¿Y por qué me voy a morir? Decía. Y luego me decían de que el bebé hay mucha probabilidad de que nazca bien, digamos, si pasaba los 6 meses y que yo de todas maneras iba a morir. Yo decía, ¿cómo? O sea, si yo quería ese momento decir si es que van a ser viejos, o sea, y yo voy a morir, o sea, matarlo, o sea, quería decir que los dos vivamos o los dos muramos. Esa era mi tendencia, ¿no? Y en eso iba. Pero después de eso resulta de que ella vino a orar a mi casa, mi cuartito tenía, entonces trajo a los hermanos, todos oraban cada día por medio, creo venían cada 2 días y no sentía nada. O sea, oraban y se rajaban orando. Y yo no sentía nada. Y hasta que le dije, sabes, no siento nada, o sea, me dan pena lo que oran, porque oraban con tanta fe. Y yo le decía, no, ya no los traigas, amiga mía, Julietita se llamaba, entonces no los traigas. Y ya le decía a los hermanos, y yo no siento nada y no puedo, le digo. Y me dijo, sí, está bien, entonces no vamos a venir, pero vamos a seguir orando por ti. Y tú, bueno, está bien, no hagas nada, nosotros vamos a orar por ti.
Y eso me dijo y nada más, y ya no vinieron, pero estábamos en contacto con ella y de repente así en los médicos, yo confiaba en los médicos, así, y resulta de que cuando un día ya era el tiempo, pasé los 6 meses, no escuchaba, ¿no?, de ningún médico hasta los 6 meses, 7 meses, no escuchaba de decir que vas a salvarte o tu bebé va a salvarse o no sé, ¿no? Entonces nadie, estábamos destinados a morir, digamos, ¿no? Entonces resulta de que ya cuando era tiempo, los 8 meses, era un día, salí a caminar hasta el cementerio y del cementerio bajé a pie y resulta de que me hacían estudios durante todo ese tiempo del embarazo, era ir al hospital, hacer estudios, una y otra cosa, así. Y resulta de que uno de esos días voy y caminé y se adelantó, o sea, sentí un poco de dolor y me dicen que vas a ir aquí, te vas a venir, todo ya tenía planificado, que el mejor anestesiólogo, el mejor doctor, el ginecólogo, todo tenía planificado. Resulta que ese día, al día siguiente me dolió, tenía que ir a un control a la caja, fui y ahí me dijeron de que no, algo andaba mal, que el bebé ya se estaba asfixiando, no sé, y me internaron de emergencia y me dijeron que no podía ir a ningún lado y estaba sola, no tenía nadie, quería llamar, ya no me dejaron salir y resulta de que ahí me hicieron la cesárea. Claro, conocían mi caso, pero el médico, el ginecólogo no me conocía, los anestesiólogos no me conocían, nadie de lo que yo había planificado a los otros, ¿no? O sea, los había contratado, si se quiere la palabra, ¿no?, hasta que nazca. Y así nació en el hospital de allá mi bebé y decía de que se llama que no, o sea, alguien que no conocía, o sea, así nadie, los que han hecho el seguimiento de mi caso no estaban ese rato, ¿no? O sea, y yo decía, o sea, ¿por qué? ¿De qué? Y quería salir de ahí y no me dejó la doctora y me dijo, sí, no, o sea, es tu caso de alto riesgo y no. Y ahí tuve la cesárea, o sea, pasaron 2, 3 horas y se fue postergando. Tenía los amigos del trabajo que me apoyaban bastante. Una señora incluso me dijo, si te vas, no te preocupes, si el bebé nace, yo voy a hacerme cargo de tu bebé y todo eso. Y allí cuando entré a la cirugía y me pidieron sangre, todo aquello, sé que habían donado, no me dejaban salir para nada, pero sí sabía de que habían donado mis amigos las 2 unidades de sangre y todo aquello. Entonces yo como enfermera sabía de que como médicos o algunas, hasta nosotros mismos, a veces cuando están en sus últimos momentos les decimos, no va a pasar nada, seguí tranquilo, que Dios te bendiga, o si no, tranquilo, les decimos. Y pasó eso lo mismo conmigo, ¿no? O sea que ese momento de la cirugía me dijeron eso, ¿no? O sea, tranquila, sí. Y una vez que nació mi hija, no quería saber el sexo y era hija, era mujercita. Y cuando salió me dice, todo ha salido bien, me dice, está aquí, está viva. Y yo pensé que ese rato me iba a morir. Y solamente le jalé el guardapolvo al doctor, al anestesiólogo, y le dije, ahora sálveme a mí, ayúdeme, le dije. Pero todo está bien, me dice, tranquila, me dice, sí, me frotaba la cabeza. Y yo con eso decía, o sea, nosotros la parte de salud, los que trabajamos en salud hacemos eso, le dije. Y le dije, ayúdeme, o dígame la verdad, le digo, y ayúdeme, le dije. No, pero de verdad está todo bien, decía. Y el doctor me decía, hasta mi sangre es necesitada, o si de las personas normales necesitan, o sea, derraman sangre, qué sé yo, casi 500 ml, me decía, y tú ni eso no has llegado, y con esa enfermedad que tienes podías hacerlo más. Y ahí he salido bien, o sea, no es de la cirugía, he salido bien y todo. Entonces, después de eso, ya estaba bien, he estado en el hospital y ahí me dijeron de que el bebé puede tener, o sea, se transmite esa enfermedad por vía placentaria, o sea, que el bebé también tiene eso, ¿no? O sea, esa enfermedad del lupus. Y poco a poco ahí recién ya cuando nació y todo eso, recién agradecí a Dios. Recién vi, o sea, cuando estaba ahí decía, Señor, gracias, así. Pero siempre tenía esa duda, esa tendencia de decir, y si me pasa algo, digamos, ¿no? O sea, eso. Pero he ido superando eso y decía, sí, gracias, Señor, así. Y poco a poco he salido, no tenía dinero, pero se aparecía. Así con mi hijita hemos salido hacia adelante y resulta de que pasó un año,
estaba bien mi hijita, yo también, tenía algunas altas y bajas, digamos, en la salud, todo aquello, pero cada semana, cada 15 días me hacían esos laboratorios caros y no tenía el dinero, logré vender todas las cosas y resulta de que posterior a ello ya fui a un control y ese es, como decía, ese es un cáncer, o sea que nunca va a desaparecerme. Y estaban los niveles altos de DNA o CDA, no sé qué laboratorios, pero son altos los valores. Y después de que he tenido mi hijita, o sea, y se ha mantenido y va bajando latente, pero cuando al año me decían eso va a ir, o sea, tienes que controlarte y no sé por qué te has animado hacia tener un bebé. Y resulta de que al año cuando fui en un laboratorio, salió los laboratorios bien bajos. Hasta allí yo ya me congregué, inicialmente iba a Eclesia por esta mi amiga que oró, era de Eclesia ella, entonces ahí fui a agradecer al Señor, la presenté a mi hijita allá, ya recién agradecí al Señor y de esta manera he conocido al Señor, ¿no? Entonces que ha hecho ese milagro y más aún después del añito de mi hija en un laboratorio que tuve, bajó a los valores normales que cualquier otra persona iba a tener. Por decir, una persona normal tiene 12 y yo tenía 14, no, ese nivel de esa enfermedad, o sea, así. En los laboratorios salió eso, entonces me querían iniciar con varios tratamientos así bloqueantes que podían definir si podía quedarme ahí o podía salir, ¿no? Entonces no los hice, no seguí eso, entonces ahí Dios me dio vida nuevamente. Mi hijita, gracias a Dios, eso pasó hace 25 años. Mi hijita tiene 25 años y me dio muchas cosas más, ¿no? Tuve altas y bajas durante estos 25 años. Me casé, me divorcié, me separé del Señor por etapas. Logré tener un hijito más con todo eso y Dios me ha bendecido mucho. Dios me ha dado una nueva vida. Y yo hace ya desde unos 12 años debe ser que ya le sigo al Señor fielmente y doy gracias a Él porque Él me ha dado una oportunidad y hoy quiero trabajar para Él y saber cuál es su propósito de decir a las personas de que si están pasando alguna enfermedad, alguna situación, que estaban en mi situación o no siempre en la misma enfermedad, pero que están pasando por esos momentos, decirles de que confíen en el Señor. Él tiene un propósito con cada vida y no es nosotros las que decidimos nuestra vida, es Él. Y hablarles que Dios es fiel, es grande y todopoderoso, ¿no? Que Él te da una oportunidad más y Él solo quiere que los demás conozcan ese su amor, que los demás también quieran saber que Él es el dueño de nuestra vida. Y para eso estamos, ¿no? Ahora sí, para decir de que al margen de agradecerle, de ofrender nuestra vida, de decir de que vengan más los que no lo conocen, que vengan a sus pies ellos y confíen en Él. Así aunque no tengas fe, confía en Él. Eso quiero decirles, hermanos. Amén. Sí, eso sí creo, porque como les decía, hermano, yo ya le he rechazado, incluso un poquito me dolía, no decía, ¿por qué hace Dios estas cosas? No, o sea, decía, me da algo bueno y por el otro lado otra cosa, hace cosas contradictorias. Y yo le he rechazado, ¿no? Y tampoco le he rechazado también en el sentido cuando yo ya no quería vivir, ¿no? Entonces, pese a eso, Dios ha hecho todo. O sea, esa mi amiga nunca venía en días ordinarios, ya ha pasado eso y se ha quedado a vivir conmigo esa semana, 2 semanas y hasta eso yo ya Dios salvó mi vida. Amén, en eso. Y eso estoy agradecida y quiero predicar, decir esto, ¿no? Este testimonio a todos los que están a mi alrededor, en mi trabajo, donde puedo, doy este testimonio y digo que Dios es el dueño de nuestra vida y Dios es fiel, aunque tú no creas, ¿no? O sea, yo no creía nada, incluso ni oraba, ni hacía nada, ni le pedía ya, o sea, ya no, o sea, me enojé con el Señor. Y por las otras personas que oran, pues les digo también que oren. Yo también oro por otras personas que aún no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque en ese entonces yo no quería, yo les he rechazado y las otras personas oraban y gracias a eso también estoy aquí, ¿no? Estoy salva y salva. Monte de Oración.